Nosotros en la última clase empezamos a platicar sobre las servidumbres, que veíamos cuál era la definición de servidumbres, veíamos cuáles eran las clases de servidumbres que existen y también vimos cuáles son las características de las servidumbres. Lo normal es que las servidumbres se van a regir por lo pactado entre las personas. Entonces, por ejemplo, si yo le doy permiso a Claudia para que ella atraviese un camino, digamos, una servidumbre de paso, por mi terreno, pues, ¿por qué se va a regir? Pues por lo que pactemos Claudia y yo, ¿verdad? El ancho del terreno que yo pacte con ella, cuánto me va a pagar ella al año por el terreno, etcétera. Lo mismo, por ejemplo, si la servidumbre que yo estoy otorgando es para sacar agua, o la servidumbre que yo estoy haciendo es para que pase una tubería, o para que, o para que pase algún oleoducto. Entonces, depende de la servidumbre, vamos a pactar entre las partes las condiciones y estipulaciones de dicho contrato. Ahora, hay algunos tipos de servidumbres que nosotros los podemos exigir legalmente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy enclavado en mi finca, entonces mi vecino está obligado a darme un lugar por donde salir. ¿Verdad? Esa es la servidumbre legal de paso. ¿Verdad? Cuando la ponemos esa palabra legal, eso implica que peleamos nosotros judicialmente para obtenerla, porque si no sería una simple servidumbre de paso, ¿verdad? Entonces, de las servidumbres. Acá más bien se trata de ir entendiendo de qué se trata cada una de estas servidumbres, qué es lo que estamos grabando, cuál es el permiso que estamos dando con cada una. Hay algunas que son bastante fáciles de entender, ¿verdad? Como la que vamos a ver a continuación de acueducto, pero hay otras que son un poquito más complejo. Eh, Primero tenemos la servidumbre de acueducto. Acueducto básicamente es cuando nosotros lo que queremos es pasar un tubo, una tubería con agua por la propiedad de otra persona. Ahora, van a ver ustedes la redacción, ¿verdad? Puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto. ¿Qué quiere decir? Que no nos logramos poner de acuerdo, pero la ley establece algunos casos en que yo le voy a poder exigir esa servidumbre de acueducto. Entonces, artículo 760. Puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. O sea, mire, lo vamos a tener que indemnizar, pero sí lo podemos obligar legalmente, ¿verdad? A que nos dé el permiso de acueducto. Siempre que sea agua de utilidad pública. Entonces, por ejemplo, si la municipalidad quiere pasar por ciertas fincas un acueducto para agua al pueblo, pues las fincas no deberían de negarse en primer lugar, ¿verdad? Los dueños de las fincas. Pero si ellos se niegan, entonces se les puede obligar, porque es una obra de utilidad pública. Luego establece, puede también imponerse servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés privado previa indemnización en los casos siguientes. También en algunos casos que vamos a ver se puede, ¿verdad? En casos privados, pero siempre previa indemnización. Siempre vamos a tener que pagar, ¿verdad? Para la utilización de dichos servicios. Primero, establecimiento o aumento de riesgos. Establecimiento de baños y fábricas. Desecación de lagunas y terrenos pantanosos. Evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales. Salida de aguas de escorrederas y drenajes. Entonces, cuando sean cualquiera de esos casos, es obligatorio que den también el derecho de acueducto. En los tres primeros casos puede imponerse la servidumbre no solo para la conducción de las aguas necesarias, sino que también para la evasión de las sobrantes. Perdón, Silvia.
que se había desconectado. A mí me desapareció la pantalla hasta ahorita abrió No, pero nuevamente el Zoom. sí, sí, pero bueno, aquí aparentemente a mí no me pasó nada, ¿va? No, no, no Sí. se me ha movido nada, A mí sí me sacó aparentemente le hasta digo. ahorita. Ah, bueno. ¿Cómo se constituye? Artículo 763. La servidumbre forzosa de acueducto podrá constituirse por acequia descubierta cuando no sea peligrosa por su profundidad o situación ni que ofrezca otros inconvenientes, por acequia cubierta cuando lo exija su profundidad con continuidad a habitaciones o caminos o algún otro motivo análogo a juicio de autoridad competente, con cañería o tubería cuando pueda ser absorbidas aguas ajenas, cuando las aguas conducidas puedan infeccionar a otras, absorber o sustancias nocivas o causar daños o obras y siempre que resulte necesario y un expediente que forme. Yo les voy a ser sincero, jóvenes, yo no sé qué es eso de la acequia, entonces lo voy a buscar. Esto se encuentra vamos a ver. Zanja o canal pequeño para conducir agua, ¿me sale, Emily? Sí, zanja o canal. Entonces entendemos una zanja o canal abierto o una zanja o canal cerrado, ¿verdad? Porque acequia cubierta dice y la otra descubierta. Tal vez son esas liclas que sirven para conducir agua en aquellos cultivos que tienen de sistema de riego, ¿verdad? Cabal son como canalitos, ¿verdad? Pero que no son precisamente tuberías. Entonces, zanja o canal, ¿verdad? Básicamente. O pueden ser cañerías o tuberías cuando haya riesgo de contaminar el agua. 764. La servidumbre forzosa de acuerdo puede establecerse temporal o perpetuamente. Se entenderá perpetua para los efectos de este código cuando su duración exceda de 5 años. Ok, Eduardo. Muy bien. De ahí, en el 765, el derecho de paso. Se entiende que si le doy a una persona el derecho de pasar una tubería, ella tiene derecho también para entrar a verificar el acueducto, ¿verdad? Que esté en buen estado, que no necesite alguna reparación, etcétera. Fíjense que eso era bien interesante con las comunidades. Yo estuve yendo un tiempo a negociar a algunas comunidades de Quetzaltenango porque había una expansión de una empresa telefónica aquí en Guatemala que ya no existe, la, la telefónica. Entonces ellos estaban expandiendo para todo el país en ese momento, pero era un área algo conflictiva esa área de Shela, porque en los demás lugares no había tanto problema, ¿verdad? Se llegaba, se hacían los contratos con las personas. En cambio, en las comunidades había problema a veces que o eran tierras de la comunidad, entonces había que negociar con la comunidad, o, o el otro problema era que la tierra donde querían poner la antena era privada, pero para llegar a esa tenían que pasar por los terrenos de la comunidad. Entonces era bien conflictivo, pero nosotros teníamos un caso donde habían unos señores que nos dieron permiso para poner la torre, pero después no querían dejar entrar a los técnicos, querían que les pagáramos aparte por dejar entrar a los técnicos a darle mantenimiento a la torre, ¿verdad? Entonces al final se negoció hacerles un pago
¿verdad? Por el permiso para que entraran los trabajadores. Les dijimos que no se les podía estar pagando periódicamente. Y entonces de ahí en adelante nosotros ya aprendimos y en la negociación nosotros incluíamos, ¿verdad? Y por más que la ley lo establece, pero nosotros lo incluíamos también para que no hubiera problemas con la comunidad, ¿no? Entonces poníamos ahí de que la servidumbre que se estaba pagando incluía tanto la instalación de la torre como el dejar entrar al personal para darle mantenimiento a la misma. Entonces ahí ya empezó a caminar todo. También en 768 a la servidumbre forzosa de acueducto es inherente el derecho de paso por sus márgenes para su exclusivo servicio. Servidumbre de estribo. Servidumbre de estribo, eso se refiere a la construcción de presas, ¿verdad? Tiene que ver con la construcción de presas. Entonces, yo entiendo que no es en sí la presa, sino que es el estribo, es los lugares donde vamos a apoyar la presa, ¿verdad? Porque si ustedes buscan estribo, eh, lo que van a encontrar es refuerzo para parámetro de un muro, eh, apoyo, fundamento, etcétera, ¿verdad? Entonces, estribo, yo entiendo que es las columnas o los fundamentos donde nosotros sentamos la represa. Entonces, yo estoy haciendo una represa, pero parte de la represa yo la voy a tener que apoyar sobre el terreno de mi vecino. Entonces, ahí es donde viene la servidumbre de estribo. En los mismos casos que la servidumbre de acueducto, puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo cuando el que intenta construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos donde hay que apoyarlas, ¿verdad? Entonces puede ser que yo, no, que yo necesite apoyar la represa en algún terreno que no es mío, o puede ser que los ríos o las riberas con las que voy a llenar el embalse no están en mi terreno, sino que están en otros terrenos. Entonces ahí puede haber también servidumbre de estribo. Servidumbre de abrevadero y saca de agua. Abrevadero entendemos, ¿verdad? Que es, yo no tengo una fuente de agua en mi terreno, entonces yo le pido a mi vecino que permita entrar a los animales de mi propiedad a su terreno a tomar agua. O ya sea sacar el agua para mis animales, ¿verdad? Miren, 781. Las servidumbres forzosas de abrevadero y saca de agua solamente podrán imponerse por causas de utilidad pública en favor de alguna población o caserío, previa indemnización correspondida. No se impondrán estas servidumbres sobre pozos ordinarios, las cisternas o aljibes, ni sobre los edificios o terrenos cercados con pared. Servidumbre legal de paso. La servidumbre legal de paso es básicamente pues esa servidumbre, el derecho a pasar. Yo les contaba que alguna vez yo estaba en una finca y se estaban atravesando unas personas, ¿verdad? Pero el lugar por donde estaban caminando ya hasta se había formado el caminito de tierra, ¿verdad? Que se queda pelón ahí de tanto que pasa la gente. Pero, o sea, no era una ni dos personas, era bastante gente. Yo le digo al dueño de la finca, mire, don Henry, ¿qué pasa ahí con esta gente que está pasando ahí? ¿Quiénes son? ¿Son trabajadores suyos o qué? No, me dijo, fíjate que ellos son de una aldea, me dijo, que está aquí atrás de la finca, cabal. Y ellos, el camino normal para salir es una gran vuelta. Entonces se ahorran como 5 o 6 kilómetros de camino atravesándose por la finca. Entonces me pidieron permiso. Y es un pedacito lo que atravesaban, ¿verdad? Solo digamos de la aldea, atravesaban un pedacito de la finca y ya salían para un camino
que era el camino por donde se entraba a la finca. Y ese camino ahí a unos 600 metros conectaba ya con la carretera. Entonces se ahorraban ellos una gran vuelta pasando por ahí, entonces les dieron permiso, ¿verdad? A una comunidad también. Sí, era una comunidad, era como un caserío lo que había ahí, ¿verdad? Entonces, toda esa gente entraba y salía y pasaba por la finca, pero tenían asignado un lugar específico por el que podían entrar y por el que podían salir, ¿verdad? Les ponían unos eh, caracoles, les llaman en las fincas, que son, no sé cómo explicarles. Digamos, viene el cerco y hay una parte del cerco donde se puede entrar sin abrir ni cerrar puertas, ¿verdad? Pero lo que hacen es que traslapan unos postes y uno tiene que entrar así entre los postes, a modo de que una persona puede entrar por ahí, pero una persona puede entrar cómodamente por ahí, pero digamos un animal, una vaca, un caballo, no pueden pasar por esos lugares, ¿verdad? Entonces no se pueden salir. Entonces por eso le llaman caracoles, ¿verdad? Ustedes entran por un lado aquí y dan más o menos así y salen por el otro lado. Entonces hay uno de esos en la entrada y uno de esos en la salida, entonces ellos entran y salen ahí libremente, no sin ningún problema. 786. A diferencia de las que acabamos de ver, si se dieron cuenta las anteriores, la servidumbre forzosa se podía imponer cuando era por beneficio público o cuando era a favor de alguna comunidad, etcétera. De ahí en las demás, pues tenía que ser voluntaria. En cambio, en la servidumbre legal de paso, vamos a ver que en este caso sí puede, digamos, entre particulares obligarse a la servidumbre. Como les decía yo, por ejemplo, cuando yo estoy enclavado, yo quedo en un terreno en el cual no pueden, ustedes, yo no puedo salir, digamos, ¿verdad? Porque estoy tapado. Entonces, en este caso, mi vecino sí está obligado a darme paso. En este caso, la ley sí establece más o menos los parámetros, no más o menos, establece los parámetros de la servidumbre, o sea, el ancho, de cuánto a cuánto debe ser el ancho. Y eso lo decide el juez, perdón, depende a cada circunstancia. 786. El propietario de un predio enclavado, entre otros ajenos, que no tenga salida a la vía pública o que no pueda procurársela sin excesivo gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio. El propietario de una finca rústica, tenga o no salida a la vía pública, podrá también exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril. No se hubiera ferrocarril aquí. En ambos casos, y mientras resuelven en definitiva las autoridades judiciales, podrá constituirse provisionalmente por estas previa garantía de indemnización de daños y perjuicios. Entonces, la servidumbre, como les digo, se puede exigir. Si yo estoy enclavado y no tengo otro lugar por donde salir o salir por otro lado, me resultaría demasiado oneroso. Entonces, en esos casos, yo puedo exigirle a mis vecinos una servidumbre legal. Ahora, ya sea que la servidumbre sea legal o que sea una servidumbre voluntaria, en ambos casos, esta se debe inscribir en el registro de la propiedad y se tiene que respetar. Digamos, yo tengo mi cliente que él tiene, vamos a ver, quedaron dos fincas juntas y hay una tercera finca que está separada por una finca de por medio. O sea, se las voy a poner así, las cuatro fincas eran de él. En algún momento, tres fincas dejaron de ser de él y después él compró de nuevo otras dos fincas. Y hubo una que se quedó, esta sería, que se quedó sin ser de él, es de una de su prima. Entonces él estas dos fincas puede transitar libremente, pero para llegar a esta finca tiene que salir a la carretera y volver a entrar. Entonces lo que hizo fue que constituyó con las primas una finca, una servidumbre legal de paso, voluntaria, por medio de escritura pública. Entonces con el tiempo las primas le alquilaron el terreno a otra persona y esa persona un día les cerró, les puso candado en la puerta y no los dejaba entrar. Entonces, bueno, los vamos a demandar, presentamos la demanda. Pero cuando presentamos la demanda, yo averigüé que el abogado de él era muy conocido, entonces se hablar con él.
Y lo logramos arreglar. Le digo, mira, vos, Leo, fíjate que el tipo de servidumbre, ¿verdad? Se la está fregando, me dijo. Ya te voy a hablar con él, no tengas pena, y lo logramos arreglar. Le hicimos ver que nosotros teníamos derecho a la servidumbre, yo le enseñé las escrituras, etcétera. Mira, le dije el paso exactamente, ese portón es exclusivo para que nosotros entramos y salgamos para la servidumbre. Entonces le expliqué, el abogado obviamente entendió y él dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con mi cliente, me dijo, y a los pocos días me estaba llamando, me dijo, mira, hazme el favor de, ya te vamos a abrir el paso, me dijo, y entonces hagamos una transacción que no sé qué, y bueno, ¿sabe qué? Llegamos a un acuerdo ahí y terminamos el proceso, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que ustedes pueden exigir este derecho, ya sea que sea legal o que sea constituido de forma voluntariamente, porque este, como les digo, se inscribe y queda en el registro de la propiedad establecido el derecho real sobre la finca. Ancho del paso. Pues básicamente el paso debe ser entre 2 y 6 metros. ¿Ah? El juez decide. De acuerdo a la importancia de cada caso, el tamaño de la finca, el tamaño del transporte que va a pasar, y un montón de circunstancias, el juez puede establecer el camino desde el ancho de 2 metros hasta 6 metros, ¿verdad? No puede ser menos de 2 metros ni puede ser mayor de 6 metros de ancho. 791, por favor, Claudia. Artículo 791. Anchura de paso. En la servidumbre de paso, el ancho de este será el que baste a las necesidades del predio dominante a juicio del juez, no pudiendo exceder de 6 metros ni bajar de 2, sino por convenio de los interesados. Muy bien, entonces miren, entre 2 y 6 metros. Servidumbre para establecer comunicación telefónica. Es que la comunicación telefónica tradicional es por medio de postes, ¿verdad, jóvenes? Es un posteado. Pero como la ley establece telefónicas, ¿verdad? La telefonía celular también es. Entonces también podemos aplicar esto para las torres de telecomunicación celular, ¿verdad? Que eran de las que yo les estaba hablando hace un rato. Aunque también hay una ley general de telecomunicaciones, ¿verdad? Que regula algo. 796. Para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas o para conducir energía eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes o tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño de esta debe permitirlo mediante la indemnización correspondiente, que a falta de acuerdo entre las partes fijará el juez en las diligencias respectivas. Esta servidumbre comprende el derecho de tránsito de las personas y el de conducción de materiales indispensables para la construcción y vigilancia de la línea. Conducción de energía eléctrica, ¿verdad? Poner torres o postes de electricidad. Las servidumbres provenientes de la conducción de energía eléctrica para las poblaciones y del paso de vehículos aéreos se regirá por leyes especiales. La energía eléctrica se llama Ley General de la Electricidad. Servidumbre legal de desagüe, pues básicamente es lo mismo que acueducto, solo que lo que pasa no es agua limpia, sino que son agua sucia. Cuando un predio rústico o urbano se encuentra enclavado en otro u otros, de manera que no tenga comunicación directa con algún camino, canal o calle pública, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir por entre estos el desagüe del central. Las dimensiones y direcciones del conducto se fijarán por el juez previo informe de peritos y audiencia a los interesados, observándose en cuanto fuere posible las reglas dadas en este capítulo. Las servidumbres voluntarias, estas se rigen por lo que las partes pacten, ¿verdad, jóvenes? Ahí no, digamos, por ejemplo, si yo estoy pactando con Claudia
un derecho de paso, ahí puede ser más de los 6 metros o puede ser menor de 1 metro, ¿verdad? Porque ahí queda lo que establezcamos nosotros en el contrato. 799, el ejercicio de extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se regulan por los respectivos títulos y en su defecto por las disposiciones de este capítulo. Bien, salgamos ya de las servidumbres y platiquemos un poquito sobre la hipoteca. Solo que antes de continuar, jóvenes, permítanme un segundito, solo voy a ir mi teléfono. Muy bien. Hasta hace un momento nosotros habíamos platicado de los derechos reales de goce y disposición y los derechos reales de mero goce. Pero nos quedaban pendientes los derechos reales de garantía. En los derechos reales de garantía lo que sucede es de acá, nosotros estamos constituyendo este derecho real con el objetivo de garantizar el cumplimiento de una obligación. Entonces, por ejemplo, Oscar me presta a mí una determinada cantidad de dinero. Le voy a poner un ejemplo. Mi cliente, Luis, un día decidió prestarle a otro 250,000 quetzales. Y aquel le dio en garantía hipoteca sobre 2 fincas, ¿verdad? Ilcías se llamaba el otro señor, Ilcías, él se dedicaba a comprar ganado, entonces él quería el dinero para comprar ganado y le hipotecó dos de sus fincas, ¿verdad? Que tenía varias. Al poco tiempo me llamaron, me dijeron, mira, eh, queremos constituir, le voy a dar 100,000 más a aquel. Le dije, ya verificó que las garantías alcancen. Si alcanzan, me dijo Luis. Ya verifiqué, si alcanzan, no tengas penas, hagámoslo. Entonces, miren, luego hicimos una ampliación del mutuo por 100,000 quetzales más, 350,000 quetzales, le dio como cosa de un mes y medio. Pero lo importante acá es de que estaba garantizada, ¿verdad? Estaba garantizada con una hipoteca. ¿Qué quiere decir una hipoteca? Que si, porque muchas personas piensan, bueno, me hipotecaron, entonces si no me paga, yo me quedo con la casa, así automáticamente. No, ¿verdad? No funciona así. La hipoteca es un derecho real. Entonces, lo que se puede hacer con la hipoteca es ejecutarla. ¿Y se acuerdan cómo se ejecuta la hipoteca? Ya lo vimos, allá en la ejecución en la vía de apremio. ¿Y cuál es el objeto? El bien ese hipotecado que está dado en garantía, digamos, ese bien, el objeto es venderlo en pública subasta. Y con el producto de la venta, pagar la deuda. Entonces, por ejemplo, si Oscar me prestó 100,000 quetzales y yo le hipotequé mi casa, si yo no le pago los 100,000 quetzales, ¿qué derechos tiene Oscar? El derecho que tiene Oscar es ejecutar la hipoteca, vender el bien en pública subasta y con el producto de esa venta pagarse los 100,000 quetzales. Esa es la idea de la hipoteca. Ahora, claro, si no hay oferentes, Oscar puede pedir que la hipoteca, el bien se le adjudique en pago, ¿verdad? Eso es un derecho, pero lo que les quiero decir es de que no es que sea de él así de automáticamente, ¿verdad? Sino que tiene que haber un procedimiento y si en ese procedimiento no se logra vender el bien en pública subasta, entonces hasta ahí él puede pedir que se le adjudique en pago. Pero básicamente para eso sirve la hipoteca, ¿verdad? Yo grabo mi bien, yo voluntariamente constituyo un gravamen sobre mi bien a favor de mi acreedor. Si yo le pago a mi acreedor la deuda, él me libera el bien, me otorga la carta de pago y liberamos la hipoteca. Y ya se queda el bien sin hipoteca. Pero si yo no le pago, entonces él puede ejecutar la hipoteca, ¿verdad? Básicamente a eso se refiere. ¿Qué es la hipoteca?
La hipoteca es un derecho real por medio del cual se grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Si quieren lo anotan, pero está acá en el artículo 222, está casi exacta la definición. Establece 822, la hipoteca es un derecho real que grava un derecho, un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Otro ejemplo podría ser una compraventa, ¿verdad? Una compraventa, ustedes le compran una casa a una persona y ustedes pactan que le van a pagar a plazos. Entonces la persona para garantizarse el cumplimiento de la obligación pide que le den una hipoteca sobre la misma casa. Entonces, miren, es una compraventa con garantía hipotecaria. Yo le vendo la casa a Rocío. Rocío me paga la mitad de la casa y me va a pagar la otra mitad a pagos. Entonces, en el mismo acto que yo se la vendo, ella me constituye una hipoteca a mí. Cuando me termina de pagar, yo le libero. Le doy la carta de pago y termina. Un crédito bancario, por ejemplo, ¿verdad? Y básicamente la pueden utilizar para garantizar cualquier obligación. Por ejemplo, fíjense, pues, es muy común cuando a una persona la arraigan por alimentos. ¿Se acuerdan que yo les decía? Cuando a uno lo arraigan por una obligación civil no hay tanto problema porque tenemos que constituir a un mandatario y el mandatario comparece al proceso y con eso levantan el arraigo. Pero ¿qué pasa cuando ese arraigo es de familia, es por alimentos, digamos? Entonces, en este caso, no solo basta con constituir el mandatario, sino que aparte de eso, ustedes tienen que llevar a cabo ¿cómo se llama? Una garantía que cubra las pensiones, o sea, tienen que pagar las pensiones alimenticias pasadas y tienen que prestar garantía por las pensiones alimenticias futuras. Esa garantía, por ejemplo, podría ser una hipoteca, podría ser una prenda, podría ser una fianza, pero aquí estamos en el tema de la hipoteca, ¿verdad? Entonces, puede ser por medio de una hipoteca. Entonces, hipotecamos un bien, si el juez aprueba la hipoteca, ahí está garantizada ya las pensiones alimenticias. Y básicamente puede ser cualquier garantía, ¿verdad? Cualquier cosa que queremos garantizar, lo podemos garantizar mediante una hipoteca. ¿Estamos bien? En la hipoteca no hay saldo insoluto. ¿Qué es el saldo insoluto? El saldo insoluto es la diferencia que existe entre el valor del crédito y el valor del bien dado en hipoteca o del bien sobre el cual se constituyó la hipoteca, en perjuicio del acreedor. Eso es el saldo insoluto. O sea que el saldo insoluto es cuando la hipoteca o el bien hipotecado no alcanza a cubrir la deuda. Les voy a poner un ejemplo. Yo supe de un caso que esta persona hipotecó su casa por 400,000 quetzales. No sé cómo le hizo, ¿verdad? Porque la casa valía menos. La casa llegaba como a 180, más o menos, según las estimaciones que hicieron después. Entonces, miren, él no pudo pagar la deuda y le ejecutaron la hipoteca. Cuando le ejecutaron la hipoteca, sorpresa, ¿ah? La casa no valía 400,000 quetzales, porque es más, o sea, para que a mí me hubieran dado 400,000 quetzales, yo tuve que haber tenido una casa más o menos de 600,000 quetzales, ¿verdad? Porque a mí me dan menos, me dan un poco menos de lo que la casa vale, ¿verdad? Un 60% del valor del bien, más o menos, es lo que me otorgan en crédito, porque el banco tiene que asegurarse de que no va a perder dinero. Entonces yo no sé cómo le hicieron esto, yo veo que algún su trinquete hicieron ahí con el evaluador del banco, porque ese evaluador lo manda el banco. Y la cosa es de que les evaluaron la casa en no sé cuánto, ¿verdad? Pero les dieron 400,000 quetzales de crédito. Pero la casa no alcanzó a cubrir ese valor. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa diferencia? Miren, supongamos que la casa valía 200,000 quetzales, el crédito era de 400,000. Miren, había una diferencia de 200,000 quetzales ahí. Ese es el saldo insoluto. En la hipoteca, ese saldo insoluto no lo puedo cobrar.
O sea, si la hipoteca no alcanza a cubrir la deuda, perdí, porque yo no puedo cobrar ese saldo insoluto. Se entiende que si yo estoy aceptando la hipoteca, es porque yo considero que la hipoteca cubre el valor de la deuda. Y por eso es que el banco manda un valuador, ¿verdad? Lo normal es que cuando el banco les va a hacer un préstamo, manda un valuador para que el valuador establezca cuál es el valor real de la casa y en base a eso, pues el banco les presta, ¿verdad? Pero no les va a prestar más de lo que vale la casa, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo se garantiza el banco que se va a poder cobrar su obligación? ¿Estamos bien? Entonces, establece 823. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre los que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto expreso. ¿Qué quiere decir eso? Que si el bien que yo doy en hipoteca no alcanza, no me van a poder cobrar con mis otros bienes, no me van a poder embargar más bienes para, ¿verdad? Entonces, miren de nuevo, la hipoteca afecta únicamente los bienes sobre los que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente, ni aún por pacto expreso, ni aunque ustedes pacten que hay saldo insoluto en el crédito hipotecario, no hay saldo insoluto. O sea, no quedan obligados ustedes con el resto de sus bienes. ¿Quedó claro lo del saldo insoluto, jóvenes? ¿O alguna duda? Lick, solo una pregunta en el saldo insoluto. Aquí usted nos dice que un valuador sacó el costo del inmueble, ¿verdad? Eh, Pero, lo normal es que los bancos mandan un valuador, ¿verdad? Mandan un bueno, valuador para que haga el avalúo antes de dar un crédito. Lick, y como yo me recuerdo que hace tiempo el saldo insoluto, ese cuando el registrador lo registra, a él le cobran eso, ¿verdad? En el registro. Ah, no, no, no. Yo creo que usted lo que se refiere es a lo que establece el artículo 1230. Lo que pasa es de que solo hay un caso en el que sí existe el saldo insoluto en la hipoteca, que es, miren, pues les voy a explicar esto. El registrador de la propiedad, cuando él toma posesión del cargo de registrador, tiene que otorgar una garantía. Esa garantía puede ser fianza, puede ser hipoteca o puede ser prenda. Si él otorga hipoteca, en esa hipoteca sí hay saldo insoluto. O sea, si esa hipoteca no alcanza a cubrir las responsabilidades del registrador en caso de que tenga, a él sí se le puede cobrar con sus propios bienes. ¿Verdad? Ese es el único caso en que hay saldo insoluto. Y ese está en el artículo 1230 del Código Civil. Si quieren, vamos a leer el artículo 1230, que eso está en el libro 4, que es el registro de la propiedad. Sí, disculpe. Sí, Entonces, el saldo insoluto, perdone que o sea, el saldo insoluto es el valor del bien que no alcanza a cubrir la deuda. es la diferencia que existe entre la deuda y el valor del bien. La diferencia que existe entre la deuda y el valor del bien. Ok, Ajá. gracias. Entonces, obviamente entendemos de que el valor, el bien vale menos que la deuda y no alcanza a cubrirla, ¿verdad? Lo normal, les decía yo, en la hipoteca es de que el bien valga más, ¿verdad? Entonces, si lo ejecutamos, el banco no va a perder, o el acreedor no va a perder. Ahora, si el bien de hipotecado vale menos, al ejecutarlo, pues obviamente el acreedor va a perder porque no va a alcanzar a cubrirle toda su deuda. ¿Estamos bien? El artículo que nos mencionaba Oscar es el 1230, pero antes tenemos que leer el 1228. 1228 establece, aquí estamos en el registrador de la propiedad, el registro de la propiedad. Los registradores, antes de entrar a ejercer sus cargos, garantizarán las responsabilidades en que pudieran incorrer con hipoteca o fianza.
El Ministerio de Gobernación fijará el importe de la garantía atendiendo a la importancia del registro entre 1,000 y 10,000 quetzales. Y ahora vámonos al artículo 230, que es el que les decía. 1230. Si la garantía fuera hipotecaria y quedare un saldo insoluto, al rematarse el inmueble, el registrador responderá con sus demás bienes por dicho saldo. Miren, esta es la excepción al saldo insoluto de la hipoteca. En el caso del registrador de la propiedad, él si otorgara una hipoteca y esta no alcanza a cubrir sus responsabilidades, entonces a él sí se le puede cobrar el saldo insoluto por medio de sus otros bienes. ¿Estamos bien? Sí, Lick, gracias. Ahora, yo les decía, ¿cuál es el derecho del acreedor hipotecario? El acreedor hipotecario, su derecho es ejecutar la hipoteca, ¿verdad? Ejecutar la hipoteca en pública subasta, vender el bien en pública subasta y con el producto de la venta cobrársela. Ahora, yo les decía, lo que no puede es adjudicarse en pago de una vez el bien. O sea que yo le preste dinero, por ejemplo, a Zuli y que pactemos en el contrato de que Zuli me otorgó su casa en hipoteca y que si ella no me paga en determinado plazo, automáticamente la casa se me adjudica en pago a mí. Eso no se puede, ¿verdad? Y de hecho la ley establece que en la hipoteca cualquier pacto de adjudicación en pago que hagamos es nulo, ¿verdad? Entonces, fíjense, pues se establece derecho del acreedor hipotecario. La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien grabado, cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Entonces, miren cuál es el derecho: la venta en pública subasta del bien grabado, como lo vimos allá en derecho procesal civil en la garantía, en la ejecución en la vía de premio. Entonces, miren, en la vía de premio se ejecutan las hipotecas. ¿Y cuál es el objeto? Vender el bien en pública subasta. Ahí punto. Y con eso pagamos el bien. Ahora establece el siguiente párrafo. Es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. Entonces, en la adjudicación en pago es que en vez de que me paguen la deuda, me adjudiquen el bien. Eso es adjudicación en pago. Entonces, eso no se puede hacer, ¿verdad? Que lo pactemos en el contrato, ¿verdad? Que al no cumplirse con el pago de la deuda, automáticamente se adjudicará en pago el bien a la otra parte. Está prohibido expresamente. Miren, es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto? La hipoteca no se puede dividir. ¿Qué quiere decir que la hipoteca no se puede dividir? La hipoteca es indivisible y por tanto subsiste íntegra sobre todo el bien, aunque la obligación se reduzca. ¿Qué quiere decir eso? Yo constituyo una hipoteca sobre el bien y ya pagué el 50% de la deuda. Eso no implica que me van a quitar la mitad de la hipoteca. La hipoteca subsiste sobre todo el bien. Si yo no pago el 50% restante, pueden ejecutar la hipoteca. Se los voy a poner mejor. Yo ya pagué el 90% de la deuda. Miren, solo me falta el último pago, el último 10% de la deuda. Y yo no pago. Me pueden ejecutar la hipoteca por ese último. Miren, porque la hipoteca no se divide, sino que la hipoteca subsiste íntegra sobre todo el bien. ¿Estamos bien? Entonces, no se divide. 825. Por favor, Rocío. Permítame, Nick. Muy bien. Es que andaba ahí por el 1000 y algo. Indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación.
aunque se reduzca la obligación. ¿Estamos bien? Entonces, miren, aunque hayamos pagado parte de la hipoteca, parte de la deuda, perdón, la hipoteca va a subsistir sobre todo el bien. ¿Estamos bien? Ahora fíjense, pues, puede haber un caso en que yo para cubrir una obligación, para garantizar una obligación, yo otorgué garantía hipotecaria sobre varias fincas. Supongamos, a mí me prestaron dinero, me prestaron 5 millones de quetzales y entonces yo otorgué hipoteca sobre 8 bienes de diferentes valores, ¿no? Entonces, miren, no alcanzaba a cubrir con un solo bien, entonces tuve que constituir hipoteca sobre varios de mis bienes para poder cumplir la obligación. Entonces, hay algo que se llama división del gravamen. Bueno, vamos por partes. Primero vamos por la división del gravamen si es una sola finca y se divide. Y otro caso si son varias fincas. Entonces, miren pues, 826. El deudor del derecho, el deudor tiene el derecho irrenunciable de pedir al acreedor la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias fincas, cuando se hubiere pagado más del 50% de la deuda, y siempre que el valor de los inmuebles que continúen grabados guarden una justa relación con el saldo deudor. Si la determinación de las fincas que deben quedar excluidas de la hipoteca no pudiera hacerse de común acuerdo, será judicialmente por medio de juicio oral. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo, para cubrir una obligación, yo constituí hipoteca sobre varias fincas. Entonces, yo ya pagué parte, digamos, yo ya pagué la mitad de la deuda. Entonces, yo le puedo pedir a mi deudor, mira, como son varias fincas, que vemos que si es solo una finca no se puede dividir, pero como son varias fincas, entonces yo quiero que me liberes la mitad de las fincas, o las fincas que representan la mitad del valor. Y la otra mitad, pues, te las dejo en garantía, el resto del doble, del resto de la deuda. Si no lo logramos acordar con el acreedor, entonces yo puedo acudir al juez para que el juez sea el que establezca la liberación de los bienes. ¿Estamos bien? Pero esto en el caso de que sean varias fincas, ¿verdad? Entonces yo puedo pedir que me liberen algunas o algunas fincas, ¿verdad? Depende de la cantidad que yo haya pagado. Siempre que haya pagado más del 50% de la. ¿Estamos bien? $827. Cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, todas ellas responderán conjuntamente de su pago. Sin embargo, los interesados podrán asignar a cada finca la cantidad o parte del gravamen que deben garantizar. En este caso, el acreedor no podrá ejercer su derecho en perjuicio de un tercero sobre las fincas hipotecadas, sino por la cantidad que cada una de ellas se le hubiere asignado. Pero podrá ejercerlo sobre las mismas fincas que, mediando perjuicio de tercero por la cantidad que alguna de ellas no hubiera alcanzado a cubrir. Entonces, lo que establece esto es de que si constituimos para un crédito varias fincas en garantía, todas van a garantizar en su conjunto la deuda. Pero nosotros podemos asignar qué parte o qué cantidad de crédito se le asigna a cada finca. Supongamos de que a mí me prestaron 1 millón de quetzales. Entonces yo puedo decir, la finca A representa 250,000. La finca B representa 500,000. Y la finca C representa otros 250,000. Entonces le podemos asignar el valor a cada finca, ¿verdad? Para cubrir el totalidad, o la totalidad, mejor dicho, de la deuda. Extensión de la hipoteca. ¿Hasta dónde se extiende la hipoteca? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pido, digamos, dinero al banco para construir un segundo nivel en mi casa? Construyo el segundo nivel en mi casa, pero resulta que ahora yo no le puedo pagar al banco. Miren, cuando yo lo constituí la hipoteca al banco, ¿cuántos niveles tenía mi casa? 1.
Ahora ya tiene dos. La hipoteca se extiende hasta el segundo nivel también, a todo el bien. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos y otros casos en el artículo 830. Extensión de la hipoteca. Las accesiones naturales y mejoras, verán, la hipoteca se extiende, uno, a las accesiones naturales y mejoras. O sea que, por ejemplo, si crecieron nuevos árboles, o se construyeron un segundo nivel, o se construyeron nuevos cuartos, esas mejoras, hasta ellas se extiende la hipoteca. Segundo, a los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados. El ejemplo que les había puesto era un piso sobre el edificio hipotecado. Pero supongamos de que es un terreno. Yo le pido dinero al banco para construir un edificio, pues ese edificio va también dentro del terreno hipotecado. A los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble, a las indemnizaciones a que se refieren a los bienes hipotecados, concedidas o debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios. O sea que si yo tengo un bien hipotecado y a mí me expropian ese bien y me dan una indemnización, la hipoteca cubre esa indemnización. O sea que mi acreedor tiene derecho a que yo le pague parte con esa indemnización. Allá anótenle por favor ver artículo 45 de la ley de expropiación. Y quinto, a las servidumbres y demás derechos reales en favor del inmueble. ¿Quién puede hipotecar? Artículo 835. ¿Quién puede hipotecar? Pues básicamente el mismo que puede vender. ¿Verdad? ¿Quién puede vender? El propietario. ¿Quién puede hipotecar? El propietario del bien. Mire, ¿quién puede hipotecar? 835. Solo puede hipotecar el que puede enajenar. Y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. En resumen, el propietario es el único que puede hipotecar. ¿Verdad? El propietario. Ahora, una pregunta que siempre me hacen. Miren, y si yo tengo un bien que está hipotecado, ¿lo puedo vender? ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos visto el artículo 1805 en la compraventa? Que establece que sí se pueden vender los bienes con gravámenes, anotaciones o limitaciones, siempre y cuando nosotros instruyamos al comprador sobre tal situación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un bien hipotecado, ¿lo podemos vender? Sí, pero le tenemos que avisar al acreedor, ¿verdad? Que al comprador, mejor dicho, de que ese bien está hipotecado. Entonces, artículo 836. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario, salvo lo que establezcan en contratos a que se refieran con créditos bancarios. O sea, aquí el artículo regula dos cosas. Una, yo tengo una casa hipotecada, ¿la puedo vender? Sí, sí la puedo vender. Lo único es de que el artículo 1805 establece que le tengo que informar al vendedor sobre dicho grado. Dos, ¿puedo volver a hipotecar el bien? O sea, ¿puedo constituirle una segunda hipoteca al bien? Sí. Y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y las que quieran. La única limitación es que ustedes le tienen que avisar al nuevo acreedor hipotecario de que hay una hipoteca antes que él. Entonces, lo que le estamos escribiendo es una segunda hipoteca. ¿Estamos bien? Entonces, se los leo de nuevo. Miren, el dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos. Miren, son dos casos, enajenarlos o hipotecarlos. Ya está hipotecado, yo lo vendo.
ya está hipotecado y yo lo grabo, cualquiera de las dos. No obstante, cualquier estipulación en contrario, salvo lo que establezcan en contratos a que se refieran créditos bancarios. Si son créditos bancarios, sí necesitamos autorización del banco para poderla hipotecar de nuevo. ¿Se acuerdan de la copropiedad? Cuando dos o más personas son propietarios de un mismo bien. Bien, si un predio es común, solamente puede ser hipotecado por acuerdo de todos los copropietarios. Sin embargo, uno de los copropietarios puede hipotecar su derecho sobre el bien. ¿Estamos bien? Su derecho de copropiedad. Entonces, en caso le ejecutan a él la hipoteca, el que compre, lo que va a comprar es un derecho de copropiedad sobre el bien. Entonces, él va a tener derecho a ser copropietario ahora con los otros copropietarios. 837. El predio común no puede ser hipotecado, sino con el consentimiento de todos los propietarios. Miren, para poder hipotecar todo el bien, yo necesito el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, pueden hipotecarse los derechos que el condómino tenga en el predio común. Entonces somos tres copropietarios, Claudia, Oscar y yo. Entonces yo puedo hipotecar mi derecho, ¿verdad? No es ninguna parte en específico del bien, ¿verdad? Sino que es solo un derecho, un porcentaje sobre el bien, eso es lo que yo puedo hipotecar. Entonces, la persona que compre ese derecho en la pública subasta ahora va a pasar a ser copropietario de la parte que me correspondía a mí, nada más. ¿Estamos bien? Bienes que no se pueden hipotecar. ¿Qué bienes no se pueden hipotecar? Artículo 838, por favor, Silvia. Hola, hola. Bienes que no pueden hipotecarse. No podrán hipotecarse, primero, el inmueble destinado a patrimonio de familia. Segundo, los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante haya puesto dicha condición, pero esto no podrá exceder del término de 5 años para los menores de edad. Dicho término se cuenta desde que cumple la mayoría de edad. Entonces, mire, ¿qué no se puede hipotecar? Pero, El bien destinado a patrimonio familiar. ¿Se acuerdan? Ese no puede grabarse ni puede estar grabado al momento en que se constituye el patrimonio familiar. Y segundo, los bienes adquiridos por herencia, legado o donación. A mí mi papá me dejó un bien en herencia, pero me prohibió enajenarlo o me prohibió hipotecarlo, en este caso específicamente. Ahora, esa prohibición de no enajenar o de no hipotecar dura 5 años. Después de 5 años ya lo puedo enajenar yo sin ningún problema. E hipotecar también. La aceptación de la hipoteca y la constitución de la hipoteca deben de ser expresas. Expresas quiere decir de que ustedes le tienen que poner las palabras en el contrato. Manifiesta de forma expresa que es su voluntad constituir hipoteca sobre el bien identificado en la cláusula anterior. Y al momento de la aceptación, o sea, tiene que haber, digamos, no es la aceptación del contrato, sino que tiene que haber una aceptación expresa de la hipoteca. Entonces, manifiesta el acreedor hipotecario que acepta de manera expresa la hipoteca que se constituye a su favor. Así lo tienen que poner ustedes en el texto del contrato. Si no, no se las van a inscribir. Entonces, por eso es que establece, miren, la constitución y aceptación de la hipoteca deben de ser expresas, ¿verdad? Entonces, en el momento que se constituye la hipoteca, ahí manifiesta de una vez el acreedor hipotecario que él acepta de forma expresa la garantía que se constituye a su favor, la garantía hipotecaria que se constituye a su favor.
¿Por qué es esto así, jóvenes? ¿Por qué lo tienen que aceptar él de forma expresa? ¿Se acuerdan? Por lo del saldo insoluto, ¿verdad? Porque él acepta de forma expresa porque si la garantía no alcanza a cubrir la obligación es su problema. Él no puede decir, ah, no, es que me engañaron, man. No, si él aceptó la hipoteca de forma expresa, la aceptó y se tiene que asumir las consecuencias, ¿verdad? Entonces, miren, 841. La constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas, ¿verdad? Las dos, tanto la constitución, que es el deudor hipotecario, ¿verdad? Que es el dueño del bien, que es el que constituye la hipoteca, como la aceptación por parte del acreedor hipotecario. En el 845, este no quiero que me lo vayan a confundir con el saldo insoluto, porque acá no es que haya un saldo insoluto, sino que aquí lo que sucede es que el bien que habíamos dado en garantía se deprecia, pierde valor, ¿verdad? Cuando constituimos la garantía, el bien valía, pero luego por algún problema, algún desastre natural, alguna cosa que haya pasado, el bien pierde valor, se deprecia y ya no es suficiente. Entonces, en ese caso, sí puede el acreedor pedir que le den otro bien en garantía. Pero eso no es el saldo insoluto, como les digo, sino que lo que sucede es que se reduce la garantía, ¿verdad? Disminuye el valor de la garantía. 845. Si la garantía ya no fuere suficiente por haber disminuido el valor de la finca hipotecada, el acreedor podrá exigir que se mejore la garantía hasta hacerla suficiente para responder de la obligación. Si quedare comprometida mediante prueba pericial, la insuficiencia de la garantía y el deudor que no la mejorare, dentro del término que señalare el juez, el plazo se dará por vencido y procederá al cobro del crédito. En el artículo que vamos a ver a continuación hay algo bien importante, jóvenes. ¿Qué pasa, por ejemplo? Fíjense, yo tengo un bien que tiene una primera hipoteca, luego tiene una segunda hipoteca, luego tiene un embargo y luego tiene una tercera hipoteca. Miren, tiene 4 grados. Teníamos la primera hipoteca, constituimos una segunda, le avisamos al acreedor hipotecario de que había una antes de él acepta. Luego a mí me embargan el bien por alguna otra. Entonces el embargo también entra a la cola, mis jóvenes. Y luego una siguiente hipoteca. Entonces miren, hay 4 gravámenes sobre el mismo bien. ¿Por qué hay un orden? Aquí aplica un principio que se llama prioridad. Primero registro, primero en derecho. En el orden en que los vayamos inscribiendo, va a ser en el orden en que ellos tienen derecho a ejecutar su garantía. ¿Estamos bien? Entonces, por ejemplo, yo soy el deudor. Yo tengo una casa. Yo le di una primera hipoteca a Claudia. Una segunda hipoteca a Oscar. Luego Eduardo me tiene embargado el bien y luego Zuli tiene la tercera hipoteca. Entonces, en ese orden tiene que ejecutar. Primero Claudia. Claudia ejecuta. Y supongamos que por algún motivo yo le pago a Claudia. Entonces Claudia levanta la hipoteca. Entonces ahí puede ejecutar la segunda hipoteca. Miren, Oscar. Si yo por algún motivo le pago a Oscar, entonces Oscar libera la hipoteca. Y entonces ahora ya puede ejecutar Eduardo su embargo. Y así sucesivamente. Miren, conforme se va liberando cada una de las hipotecas, la que está atrás pasa a estar adelante. ¿Estamos bien? Si quitamos la primera, la segunda ahora pasa a ser primera. ¿Verdad? Se corren todas y así sucesivamente. Eso en el caso de que fueran pagando. Pero ¿qué pasa si el de la primera hipoteca ejecuta y vende en pública subasta? Tienen Claudia, me demanda a mí, o sea, inicia la ejecución en la vía de apremio y remata el bien. Y resulta de que ese bien lo compra Rocío en pública subasta.
ese bien pasa a Rocío libre de todo gravamen. O sea, ¿qué pasó con los demás gravámenes, hipotecas que habían? Ahí tienen que ver ellos de qué otra forma pueden cobrar, pero ahora no van a poder cobrar por medio de este. ¿Verdad? Porque este bien va a pasar al rematario o adjudicatario libre de gravamen, establece la ley. Miren, 846. ¿Quedó claro esto que les expliqué, joven? Los bienes rematados por ejecución de un acreedor hipotecario pasarán al rematario o adjudicatario libres de las hipotecas de grado inferior que sobre ellos pesaren y también de los demás gravámenes. Entonces, ¿se acuerdan? Teníamos 3 hipotecas y un embargo. Entonces, como Claudia ejecutó la primera hipoteca y remató el bien, la segunda hipoteca de Oscar, el embargo de Eduardo y la tercera hipoteca de Zuli no pueden cobrar. Miren. Se lo leo de nuevo. Los bienes rematados por ejecución de un acreedor hipotecario pasarán al rematario o adjudicatario libres de las hipotecas de grado inferior, la de Oscar y la de Zuli, y también de los demás gravámenes, el embargo de Eduardo. Miren. Gravámenes e inscripciones y anotaciones inscritas con posterioridad a la inscripción de la hipoteca, motivo de la ejecución. ¿Qué quiere decir? Que se inscribieron después, eso quiere decir con posterioridad, o sea que primero se inscribió la de Claudia y todos los demás gravámenes y hipotecas se inscribieron después. Entonces, si ejecutamos esta, miren, prácticamente todos aquellos se quedaron sin hipoteca y el bien pasa al rematario sin ningún problema. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto? Derecho de tanteo. Después de los comuneros, los acreedores hipotecarios por su orden tendrán derecho preferente durante el remate a que la finca se les adjudique por la mejor postura que se hiciera. O sea, ustedes se acuerdan de que en el caso de la copropiedad, los copropietarios tienen derecho a que se les adjudique a ellos la parte que se le está ejecutando al otro copropietario. Entonces, supongamos de que los propietarios somos Claudia, Oscar y yo, y a mí me están ejecutando y rematan mi porción de la copropiedad y ofrecen 100,000 quetzales. Esa es la mejor postura. Entonces, cualquiera de los dos copropietarios puede pagar esos 100,000 quetzales y que se les adjudique a ellos la parte que se está rematando. Después de los copropietarios, quienes tienen ese derecho preferente son los acreedores hipotecarios, en su orden, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el acreedor hipotecario número 1 está rematando el bien y van a pagar 100,000 quetzales, él podría decir, perdón, el número 2 podría decir, yo pago los 100,000 quetzales y que se me adjudique el bien a mí. ¿Estamos bien? Pero tiene que igualar la mejor oferta. Entonces, miren, después de los comuneros, estos son los copropietarios, los acreedores hipotecarios por su orden tendrán derecho preferente durante el remate a que la finca se les adjudique por la mejor postura que se hiciera. Entonces, si no ejercen ese derecho, los copropietarios, en segundo lugar, le corresponde a los acreedores hipotecarios. ¿Alguna duda con la hipoteca? No. Ahora bien, pongan atención. Hay otra institución que se llama subhipoteca. Quiero que me pongan mucha atención porque esta tiende a generar mucha confusión. Y primero les voy a decir que no es la subhipoteca. Muchas veces yo les pregunto qué es la hipoteca y a mí me dicen es cuando hipotecamos un bien que ya está hipotecado.
No, eso no es la subhipoteca. Eso es constituir una segunda o una tercera o una cuarta hipoteca, pero no es subhipoteca. ¿Estamos bien? Entonces, quedó claro que no es una subhipoteca, no es volver a hipotecar el bien, ¿verdad? Eso es constituir una nueva hipoteca. Ahora, entonces, ¿qué es la subhipoteca? La subhipoteca consiste en gravar, pongan atención, en gravar el crédito hipotecario. En gravar el crédito hipotecario para el cumplimiento de una obligación. Yo soy el acreedor de Claudia. Yo le presto a Claudia 1,000,000 de quetzales y Claudia me da un edificio que ella tiene en garantía hipotecaria. Entonces, miren qué es lo que yo tengo a mi favor, un crédito. Yo tengo el derecho al crédito. Yo tengo el derecho a que Claudia me pague 1,000,000 de quetzales que yo le presté más intereses. ¿Y cómo tengo garantizado ese crédito? Con una garantía hipotecaria. O sea, si Claudia no me paga, yo ejecuto la hipoteca y con eso me cobro. Ahí estamos clarísimos, ¿verdad? Pero quiero que les quede claro, ¿qué tengo yo? Yo tengo un derecho hipotecario. Tengo un crédito hipotecario a mi favor. Bien, Claudia me debe dinero y me garantizó eso con una hipoteca. Ahora fíjense, pues. Supongamos de que este es mi derecho, mi crédito hipotecario. Este es mi crédito hipotecario. ¿Bien? Este crédito yo se lo puedo hipotecar a Oscar. O sea, yo se lo puedo dar a él en garantía. ¿Bien? Pero aquí, ojo, yo no le estoy dando en garantía la casa de Claudia, porque eso yo no lo puedo hacer. Yo lo que le estoy dando en garantía es mi crédito, mi derecho de crédito. O sea que si yo no le pago a Oscar, Oscar me va a ejecutar y él va a pasar a ser ahora el acreedor de Claudia. A eso se refiere, miren. El derecho está sobre el crédito, no sobre el bien. Entonces, esto lo hacen los comerciantes. Yo tengo un derecho de crédito a mi favor. A mí me prestaron 100,000 quetzales. Y yo le digo, obviamente Oscar no me va a dar 100,000 quetzales, 1,000,000. 1,000,000 de quetzales fue lo que yo le presté a Claudia. Oscar no me va a dar 1,000,000 de quetzales por ese crédito. Él me va a dar menos. Él me va a dar 500,000, 600,000 quetzales probablemente. ¿Verdad? Entonces, miren, si yo no le pago a Oscar, Oscar puede ejecutar la subhipoteca y ahora lo que va a pasar es que ahora él va a ser el acreedor hipotecario de Claudia. ¿Quedó claro esto? Excelente. 852, subhipoteca. Fíjense. El crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte. O sea que yo puedo subhipotecar la totalidad del crédito o puedo subhipotecar una parte del crédito. ¿Ven? Llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. ¿Qué quiere decir? Que aplica las mismas reglas, lo vamos a constituir de la misma forma que la hipoteca, por medio de escritura pública, se debe inscribir en el registro de la propiedad, no hay saldo insoluto, etc. La verdad tiene que aceptarse con consentimiento expreso. Pero entonces miren qué es la subhipoteca, es gravar el crédito hipotecario que yo tengo a mi favor. ¿Estamos bien? Lick, Lick, una pregunta. Sí, Oscar. No es que esté confundiendo la figura, sino que eso es parecido como una cesión de derechos donde el acreedor necesita capitalizarse. Sí, solo que en la cesión de derechos yo le traslado el crédito. O sea, digamos, por decirlo así, en la cesión de derechos yo le vendo el crédito. Entonces yo le traslado mi calidad de acreedor a Oscar, digamos, en la cesión de derechos. En cambio aquí, yo solo se lo estoy dando en garantía, ¿verdad? En garantía, luego yo le pago a Oscar y termina la garantía, ¿verdad? Si yo no le pago, entonces Oscar ya puede ejecutar esa parte de la garantía.
Pero en cambio en la sesión de derechos, ahí yo lo que yo le estoy trasladando, le estoy trasladando la propiedad del crédito, si quiere verlo de alguna forma. Entonces sí se parecen, pero no es exactamente lo mismo. Porque en una se está vendiendo, digamos, se está cediendo el crédito y en la otra solamente se está dando en garantía. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan que yo les decía que la subhipoteca se tiene que inscribir también en el registro de la propiedad? Y para poder inscribirse en el registro de la propiedad, tenemos que notificársela al deudor. Entonces, ¿se acuerdan? Claudia me otorgó una hipoteca a mí por un crédito que yo le di a ella. Y ahora yo le voy a subhipotecar a Oscar. Para poder inscribir la subhipoteca, tiene que constar que yo ya le notifiqué a Claudia sobre esa subhipoteca. Miren, Claudia tiene que estar enterada. ¿Estamos bien? Artículo 853. La subhipoteca deberá notificarse al deudor para que pueda inscribirse en el registro. ¿Cuándo prescribe la hipoteca? La hipoteca prescribe en 10 años. O sea que si después de 10 años no se ha ejecutado una hipoteca, podemos pedir su cancelación. Y al artículo 856, anótenle por favor, ver artículo 1170 del Código Civil. Al 856. Establece: la obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se estuviere como vencido en virtud de lo estipulado. Entonces, miren, 10 años. En 10 años prescribe la hipoteca. Ahora el 1170, este es en el registro de la propiedad. El 1170 lo que establece es: el registrador a solicitud escrita de parte interesada cancelará. Es lo que les decía yo hace un rato. Cuando la hipoteca ya pasaron 10 años y no ha sido ejecutada, entonces yo le puedo pedir al registrador de la propiedad que la cancele. Y aquí está el fundamento legal. Miren, el registrador a solicitud escrita de la parte interesada cancelará: 1, las inscripciones hipotecarias con el plazo inscrito cuando hubieran transcurrido 10 años después de haber vencido este, o su prórroga, o por el transcurso de 2 años y los demás derechos reales sobre inmuebles. Y ahí colóquenle ver 856 del Código Civil. Y luego establece las otras cosas que podemos pedir que se cancele, ¿verdad? Que son los derechos sobre bienes muebles identificables, las anotaciones de demanda y embargos después de 5 años de su fecha y la prenda agraria después de 2 años, ¿verdad? Pero la que nos interesa en este momento es la hipoteca en 10 años después de que se venció el plazo. Si no fue ejecutada, entonces podemos pedir su cancelación mediante un memorial dirigido al registrador de la propiedad. ¿Dudas, jóvenes? Si no hay duda, platiquemos un poquito entonces sobre la prenda. Ya se dieron cuenta de que el libro segundo se fue rapidito, ¿verdad? Hoy lo vamos a terminar. El que cuesta es el libro primero y el libro quinto, son los que cuestan un poquito, son los más largos, ¿verdad? Pero ya se fue el libro segundo como que sin nada. Entonces en la siguiente clase vamos a iniciar nosotros ya lo que es la sucesión hereditaria. Ese tema es bien bonito, ahí van a ver. Prenda, prenda común. ¿Qué es la prenda? Miren, la prenda es un derecho real de garantía, ¿verdad?
por medio del cual se grava un bien mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Básicamente es muy parecido a la hipoteca, solo que en la hipoteca lo que grabamos es un bien inmueble. En la prenda lo que se graba es un bien mueble. Entonces, por ejemplo, mi cliente, él compró un bus, un microbús, ¿no? De esos Toyota Hi-Ace. Y él, el banco le otorgó un crédito. De hecho, no se lo otorgó a él, sino que él le compró el carro al que lo había comprado y él se quedó pagando el crédito. Pero el caso es de que eso lo tuvo que autorizar el banco. Entonces, mi cliente tenía un crédito con el banco y en garantía del cumplimiento de esa obligación, él le dio al banco la prenda sobre ese bus, ¿verdad? Entonces es una garantía prendaria. Miren, ustedes garantizan el cumplimiento de una obligación con un gravamen impuesto sobre un bien, solo que en este caso un bien mueble, ¿verdad? Si es inmueble, hipoteca. Si es mueble, prenda. ¿Qué se puede otorgar en prenda, jóvenes? Básicamente cualquier bien mueble de lícito comercio. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, hace algunos años se pusieron de moda, no es que se hayan puesto de moda, sino que estaban haciendo mucha publicidad a unas empresas que eran Chepe Te Presta y Guateprenda. Y habían otro montón, yo me acuerdo de esas dos. O está el famoso Monte de Piedad también del Banco del Crédito Hipotecario Nacional. En estos lugares, básicamente, ustedes lo que hacen es que ustedes van a entregar en prenda sus bienes. ¿Qué bienes? Joyas, relojes, lentes, celulares, computadoras, tablets, televisiones, carros, motos, bicicletas. Básicamente lo que se les ocurra, ¿verdad? Mi cliente andaba un día fregado de dinero y le ofrecieron dinero por su carro y fue a hacer todo el trámite y todo. Y cuando le dijeron al final, ya que había hecho toda la papelería, le dijeron, bueno, entonces miren, tráigame las llaves del carro, vamos a ir a parquear. ¿Cómo así? Le dice aquel. Sí, le dice, lo que pasa es de que eh, tenemos que quedarnos nosotros con el carro. Le dice, ¿cómo así? Yo no sabía que si no, entonces no, yo ya no quiero y ya y deshizo el negocio, ¿va? Entonces, vamos a ver más adelante que hay dos tipos de prenda, una prenda con desplazamiento y una sin desplazamiento. Entonces, en una, el acreedor se queda con el bien en depósito. En la otra, el depósito queda en el propietario y él se encarga de la buena conservación. Bien, ¿verdad? Entonces, se puede de las dos formas. En el primer ejemplo que les había puesto, era sin desplazamiento. El propietario tenía en su poder la camioneta que estaba en garantía. En el segundo caso, era con desplazamiento, porque ahí el propietario tenía que desplazar el depósito del bien al acreedor y el acreedor era el que se iba a encargar de conservarlo. Entonces, ya que él cuando vio que tenía que dejar su carro, ya no le gustó. Básicamente así funciona la prenda, jóvenes. Es muy parecido a la hipoteca. Algunas diferencias, por ejemplo, van a ver de que en esta la regla general es que tampoco hay saldo insoluto, pero aquí si lo pactamos, sí puede haber saldo insoluto en la. Entonces, ¿cómo funciona básicamente? Depende cómo lo pactemos, pero lo normal es, yo llevo, hipoteco mi teléfono, me dan 1,000 quetzales, digamos. Entonces ellos se quedan con mi teléfono. Yo firmo el contrato y todo y me voy con 1,000 quetzales. Yo tengo 90 días para poder regresar el dinero. Y si yo no regreso el dinero, pierdo el bien hipotecado en favor del acreedor. Y el acreedor lo puede vender. Entonces, de esa cuenta, en los lugares donde empeñan cosas, normalmente ustedes también pueden ir a comprar cosas, ¿no? Porque ellos para recuperar el dinero invertido los ponen en venta. Entonces hay celulares usados, etcétera, que ustedes pueden ir a comprar ahí. Así funciona básicamente la prenda, ¿verdad? En el caso del banco, por ejemplo, que él presta dinero para que compren carros, si no le pagan al banco, el banco puede ejecutar la prenda y pedir el secuestro del carro. Entonces, de repente van a ir ustedes manejando, los van a parar en un retén y va a resultar que el carro tiene orden de secuestro y se los van a quitar en el retén. Básicamente. O pueden hacer como hizo alguien que yo conozco, ¿ah? Me dice, no, mira, yo lo que hice fue que ya con la orden
Le fui a ofrecer para sus aguas a unos policías, me dice, y ellos me hicieron el favor después de ir a ejecutar la orden, ¿va? Más vivo, le digo yo. No más vivo porque no esperó a que se ejecutara la orden casualmente, sino que la forzó, ¿va? Pero bien, prenda. La prenda es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. La prenda afecta únicamente los bienes sobre los que se impone, cualquiera que sea su poseedor, sin que el deudor quede obligado personalmente. Hasta ahí vamos igual que en la hipoteca. Miren, pero aquí cambia. Salvo pacto expreso. Entonces, aquí en la prenda, si lo pactamos expresamente, sí hay saldo insoluble. ¿Eh? Esa es una diferencia entre el... Disculpe, ¿sí? ¿qué artículo es ese, Lee? 881. Lic, Está derogado. que están derogados. 552-2007, ¿verdad? Desde los Sí. 880, 81, 82, 83, 84, 85. Sí, es el 52-2007, ¿verdad? Sí, El acuerdo. está derogado, sí, por 52. decreto 4-2018 del Congreso de la República por la Ley de Garantías Mobiliarias. Muy bien. Entonces, prácticamente hasta ahí llegaría la clase del día de hoy, ¿verdad? Habría que buscar la ley, ¿vale? La ley de garantías mobiliarias. Hay que leer la Ley de Garantías. La ley de garantías mobiliarias. Solo está vigente 886, 887, 890, 91, 93, 94, 96, 97. Solo leo. Y el 902 también. Muy bien. Jóvenes, fíjense que hay, yo el día de mañana tengo una situación. Entonces yo quiero platicar con ustedes para ver si nosotros podemos adelantar la clase el día de mañana, pero no sé cómo ustedes están de tiempo mañana para adelantarlo. ¿A qué hora sería, Lee? Pues miren, si por mí fuera, empezarla a las 4 y terminarla a las 6. Pero si ustedes no pueden, pues sería, no sé, empezarla a las 5 y terminarla a las 7, ¿verdad? A las 5, arriesgándome si puedo, Lic. A las 4 todavía no he aterrizado donde me transporto. ¿Y los demás? Yo puedo a las 4, Lee. Yo también puedo a las 4, Lic. Pero si no la graba, Lic, y me la envía. Yo sí no puedo a las 4, Lic. A ¿Y las a las 5 sí. 5? A las 5 sí. Ujú. Yo a las 5 puedo, Lic. Bueno, entonces, ¿saben qué? Dejémoslo a las 5. A las 5. Empecemos a las de las 5 a 7 y así. ah, Sí, porque ayer se fue la luz y suspender mañana no sale, ¿verdad? Porque no es demasiado tiempo perdido. Entonces, mejor prefiero correrla, ¿va? Y para que me dé tiempo a dar toda la clase. Eh, Todavía tenemos tiempo, vamos a empezar con la sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria. ¿Qué es la sucesión hereditaria? La sucesión hereditaria es el conjunto de normas
principios y doctrinas que regulan la transmisión de los bienes de una persona para después de su muerte. ¿Estamos bien? Entonces se los dicto despacio. Sucesión hereditaria es el conjunto de normas, principios y doctrinas. Es el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan la transmisión de los bienes de una persona, que regulan la transmisión de los bienes de una persona cuando ha fallecido o cuando ésta ha fallecido. Lo normal es de que las personas transmitan sus bienes entre vivos, ¿verdad? Yo le vendo un bien a Claudia, yo le dono un bien a Claudia, yo le, yo le permuto un bien a Claudia. Miren, estoy transmitiendo entre vivos. Pero esa transmisión también yo la puedo hacer post-mortem. Por ejemplo, si yo dejo un testamento o una donación por causa de muerte, ¿verdad? Entonces, en el testamento yo estoy disponiendo de todos mis bienes. En la donación por causa de muerte puedo disponer de uno o de varios bienes específicamente. Entonces, de cualquiera de las dos formas. O la otra forma puede ser que yo no haya dejado testamento o disposición de última voluntad. Entonces, por disposición de la ley, que es la que conocemos normalmente, intestado. Entonces, de ahí sacamos que la sucesión hereditaria, esa disposición de los bienes de una persona para después de su muerte, puede ser testamentaria, ¿verdad? Si dejó una disposición de última voluntad, testamento o causa de muerte, o donación por causa de muerte, o puede ser por disposición de la ley o intestado. Es lo mismo. Como ustedes vean por disposición de la ley o intestado, pues básicamente se están refiriendo a lo mismo en materia de sucesión hereditaria. Entonces, ¿qué es la sucesión hereditaria según la ley? Artículo 917, por favor, Silvia. Artículo 917. Sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de éste por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Entonces, miren, puede ser por la voluntad de una persona, la última voluntad de la persona, ¿verdad? Sea por testamento o por donación por causa de muerte. Y a falta de testamento, por disposición de la ley, o sea, intestada. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada. La herencia. La herencia, esta se llama sucesión a título universal y las donaciones por causa de muerte o los legados, estas se llaman a título particular, ¿verdad? ¿Saben? Cuando ustedes oigan heredero, la palabra heredero quiere decir que ellos están heredando toda la herencia. Cuando ustedes oigan donatario o legatario, quiere decir que a esta persona le están dando solo una porción o un bien que forma parte de esa herencia. Miren, 918. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Y en el siguiente artículo nos explica qué es cada uno. Miren, la asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. Por eso no sé si ustedes han oído la expresión, lo constituyó su heredero universal o lo instituyó su heredero universal. Quiere decir heredero de todo, universal, miren. Entonces, miren, la asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado universal. Todos mis bienes. Particular, uno o más bienes determinados, ¿verdad?
El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. Es título particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. Y luego nos aclara, la sucesión puede ser parte testamentaria o parte testada y parte intestada. Es que se le puede llamar testada, pero a mí me gusta más llamarle testamentaria, ¿verdad? Pero también se le puede llamar testada. Entonces puede ser parte testada y parte intestada. Supongamos de que yo dejé un testamento y en el testamento incluí una determinada cantidad de bienes, un listado de bienes. Y luego yo adquirí más bienes y esos bienes no están en el testamento, entonces los bienes esos están intestados, ¿verdad? Entonces puede haber parte testamentaria y puede haber parte intestada. En el siguiente artículo, quiero que le anoten, por favor, aceptación de la herencia con beneficio de inventario. En el primer párrafo del artículo 920, anótenle, por favor, aceptación de la herencia con beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que el heredero solamente va a responder por las deudas de la herencia hasta donde alcance la herencia. O sea, cuando a mí mi papá me hereda, yo heredo sus bienes, sus derechos, pero también sus obligaciones. Bienes, mi papá tenía 5 casas, mi papá tenía empresas, mi papá tenía cuentas en el banco. Miren, esos son bienes. Pero también mi papá resulta que él le había dado dinero en préstamo a su amigo, 500,000 quetzales. Miren, ese es un derecho. Ese también lo heredo yo. Miren, un derecho. Entonces, yo adquiero los bienes y derechos de mi papá, pero también sus obligaciones. Resulta que mi papá le debía dinero al banco. Es más, mi papá le debía dinero a 3 bancos diferentes. Esas deudas también las adquiero yo. Yo también tengo que pagar esas deudas de mi papá. Ahora, aquí viene el secreto. Esas deudas de mi papá yo las voy a pagar hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Supongamos de que toda la herencia de mi papá, incluyendo sus bienes, su dinero y todo, valía 5 millones de quetzales. Y las deudas con el banco eran 7 millones de quetzales. Entonces, miren, yo estoy obligado a pagar los 5 hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Se acabaron los bienes de la herencia, se acabó mi obligación de pago. ¿Estamos bien? Entonces, eso es aceptar la herencia con beneficio de inventario. No van a poder ejecutar mis bienes para pagar las deudas de mi papá, las deudas de la herencia, sino que solamente los bienes de la herencia. ¿Estamos bien con eso? Miren, responsabilidad limitada del heredero. El heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. Miren, hasta donde alcancen los bienes de esta. El legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Puede ser, por ejemplo, que el legatario diga al testador, yo le voy a dejar la casa ubicada en tal dirección, pero esa casa tiene una deuda de 20,000 quetzales, esa le corresponde a él pagar. Entonces, miren, una deuda, pero que tiene que ver con el bien que le están dejando. Entonces, ahí sí se puede con los legatarios. Entonces, heredero, ¿se acuerdan? El que hereda todos mis bienes, legatario, al que yo le doy un bien o algunos bienes en particular. Entonces, el heredero sí está obligado a pagar todas las deudas de la herencia, pero hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Ahora, el legatario solamente las cargas que expresamente le hayan impuesto a él, ¿verdad? Si se distribuye toda la herencia por medio de legados, supongamos yo tengo 10 casas y yo le doy 2 casas a Claudia, 2 casas a Zuli, 2 casas a Silvia, 2 casas a Rocío y 2 casas a Oscar. Pues miren, yo distribuí
toda mi herencia por medio de legados. Entonces, ¿cuál es el efecto? Que a ustedes se les va a considerar como que si fueran herederos universales. Miren, 921. Cuando toda la herencia se distribuya en legados, como fue en este caso, miren, yo todos mis bienes los distribuí en legados entre todos ustedes. Entonces, los legatarios serán considerados como herederos. Miren, si no hay herederos, sino que toda la herencia la distribuí en legados, entonces los legatarios serán considerados como herederos. ¿Estamos bien? Incapacidades para suceder. Hay algunos casos en que hay personas que no tienen capacidad para suceder, de conformidad con la ley están incapacitados para poder heredar por medio de la sucesión hereditaria. Básicamente son dos casos. Uno, son los que están incapacitados para suceder por medio de testamento y los otros son los que están incapacitados para suceder por causa de indignidad. Indignidad quiere decir de que son indignos, o sea que no son dignos de recibir la herencia. Estas son causas que suceden, por ejemplo, cuando una persona hizo algo malo en contra del testador, ¿verdad? O en contra del causante. Entonces, esta persona por eso que hizo no es digna de recibir la herencia. Por ejemplo, yo intenté matar al causante. Yo intenté matar a mi papá. No lo logré, pero se descubre que yo fui. Pues miren, yo soy indigno para heredar. Yo no puedo heredar esa herencia. ¿Estamos bien? Entonces, hay algunas causas que me hacen a mí indigno para poder heredar de mi causante. ¿Estamos bien? Esas causas de indignidad están en el artículo 924. Son causas para suceder, son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad. Primero, el que haya sido condenado por haber dado o mandado o intentado dar muerte a la persona cuya sucesión se trate, a los padres, a los hijos, cónyuges, conviviente de hecho, hermanos de él. Esta causa de indignidad subsistirá, no obstante, la gracia acordada al criminal o la prescripción de la. También si yo maté o intenté matar al causante, o a sus hijos, esposa, hermanos, ¿verdad? Como que estoy quitando de en medio a todos los parientes que tienen mejor derecho que yo. Entonces, en ese caso, yo soy indigno, ¿bien? Para la herencia. El hijo mayor de edad que, siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no la denunciare contra los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiere procedido de oficio. Si los homicidas fueren ascendientes o descendientes, cónyuge o conviviente de hecho o hermanos del heredero, cesará esta obligación de denunciar. Entonces, miren cuando el heredero no denuncia la muerte del causante. El que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos pena de 1 año de prisión. Miren, yo acusé a mi papá ante los tribunales y ya lo metieron preso. Soy indigno. Y conste que aquí no dice acusar falsamente, ¿verdad? El que voluntariamente acusó, o sea, el delito él sí lo cometió por el hecho de que yo lo haya denunciado, soy indigno. Miren. El cuarto, ya no aplica, ¿verdad, jóvenes? El adulterio del cónyuge, el condenado por adulterio con el cónyuge del causante. Lo que pasa es que el adulterio era un delito, ¿verdad, jóvenes? Pero era un delito que solo lo podía cometer la mujer. Entonces, el tipo de escribir, no me recuerdo, no recuerdo exactamente, pero decía algo así como que comete adulterio la mujer casada que yaciere con otro hombre, algo así. Entonces, solo lo podía cometer la mujer, que al pelo hay los hombres, ¿no? Entonces, todo lo relativo al adulterio fue declarado inconstitucional. El pariente del autor de la herencia, si habiendo estado este demandante demente, perdón, y abandonado, no cuidó de él,
de recogerlo o asilarlo en establecimiento público si hubiera podido hacerlo. Yo tengo a mi papá, yo encuentro a mi papá que está tirado en la calle porque está enfermo y no lo asisto. Luego él muere, pero resulta que él tiene bienes. Indigno, miren, para poder heredar, porque no lo asistí cuando a mí me correspondía hacerlo. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos. Mamá y papá abandonaron al hijo, ahora el hijo es exitoso y ahora que es exitoso quieren heredar de él. No pueden, miren, son indignos. El que con dolo o coacción obligara al testador a hacer testamento, a cambiarlo o a revocarlo. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior. El que ejercere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona. ¿Cuándo no aplican las causas enumeradas anteriormente? Cuando el testador, conociendo las causas de indignidad, otorga testamento y nombra como heredero al indigno. Entonces, miren, ahí no aplican las causas de indignidad. Yo sé que mi hijo me intentó matar y ya yo sabiéndolo, otorgo testamento y lo pongo a él como heredero. Entonces, miren, ahí la causa de indignidad no aplica, porque en el momento en que yo hice el testamento, la causa de indignidad ya existía. Y a mí no me importó, igual le dejé bienes a mi hijo que me intentó matar. Entonces, miren, en ese caso no aplica la causa de indignidad. 925. Las incapacidades enumeradas en el artículo anterior no se aplicarán cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las hayan producido. La indignidad no daña a los descendientes. O sea, yo intento matar a mi papá, no lo logro. Yo soy indigno. ¿Estamos bien? Yo no puedo heredar. Pero mis hijos, ellos sí pueden heredar, porque la indignidad no los afecta a ellos, ¿verdad? No daña a los descendientes. La indignidad me afecta solamente a mí. ¿Estamos bien? Entonces, mis hijos podrían heredar en representación mía. Vamos a ver en la siguiente clase la representación hereditaria. ¿Estamos bien? Pero lo que yo quiero que les quede claro ahorita es que la indignidad solamente afecta al indigno, personalmente. No afecta a sus descendientes. 927. La indignidad del padre o de la madre o de descendientes o de los descendientes no daña a sus hijos o descendientes. Ora sucedan por derecho propio o por representación. En este caso, ni el padre ni la madre tienen sobre la parte de la herencia que pasa a sus hijos los derechos de administración que la ley le corresponde en favor de los padres. Entonces, miren, yo soy indigno. Mi papá fallece, yo no puedo heredar de él, pero mis hijos sí pueden heredar de él, de su abuelo. ¿Estamos bien? Ellos no son indignos. Y aquí hay algo importante. Yo, como soy indigno, yo no puedo administrar los bienes que ellos heredaron. ¿Verdad? Porque la indignidad no me lo permite. ¿Quedó claro esto de la indignidad? 928. Acción por indignidad. Solo puede deducirse acción para declarar la indignidad del heredero dentro de 2 años de que el indigno esté en posesión de la herencia o legado. No se podrá intentar esta acción contra sus herederos si no se ha iniciado durante la vida de éste. No produce efecto la acción de indignidad contra tercero de buena fe. Entonces, miren, la acción de indignidad se va a empezar dentro de los 2 años siguientes a que el indigno esté en posesión de la herencia. O sea que, se dieron cuenta, yo sí entro a tomar posesión de la herencia, pero los demás herederos me pueden declarar a mí indigno. Entonces ahí yo pierdo la posesión de la herencia. Básicamente a eso se refiere.
Ahora, aparte de la indignidad, hay otras situaciones en las que alguna persona no puede heredar, que esta específicamente es por testamento. Las causas de indignidad, jóvenes, aplican con o sin testamento, ¿verdad? Ahora, si el testamento es después, es posterior a la causa de indignidad, entonces ahí no aplica, ¿se acuerdan que ya vimos? Pero la indignidad aplica tanto en testamento como sin testamento. O sea, si mi papá otorgó testamento y ya otorgado el testamento, yo lo intento matar, soy indigno, ¿verdad? Y si yo lo intenté matar y él no tiene testamento y es intestado, entonces yo también soy indigno para el intestado. Ahora, estas que vamos a ver ahorita, las del artículo 926, estas aplican exclusivamente para la herencia testamentaria. Quienes no pueden heredar por testamento son incapaces, miren, no tienen la capacidad para poder heredar por testamento. Primero, en 926, son incapaces para suceder por testamento. Primero, los ministros de los cultos, a menos que sean parientes del testador. Miren, los ministros de culto entendemos sacerdotes, pastores y demás similares en las iglesias, ¿verdad? Que sean, entendemos que son las personas que dirigen la congregación, las que están a cargo del culto en la congregación. Esas personas no pueden heredar por testamento, a menos que el testador sea su pariente. Por ejemplo, un sacerdote, su mamá le hace testamento y lo pone como heredero testamentario, él sí puede heredar. Y lo mismo con el pastor. Por ejemplo, que el pastor o que el sacerdote, un feligrés, les dé testamento, no puede, ¿verdad? Son incapaces para heredar por testamento. Segundo, los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad, si éste falleciere de ella, salvo que sean parientes del testador. Pues miren, los médicos que hayan asistido en la última enfermedad del testador, si éste muere de ella, no pueden heredar por testamento, a menos que sean parientes. Caemos a lo mismo, ¿verdad? El doctor es el nieto de la persona que falleció, él sí puede heredar por testamento. Entendemos de que estos dos, tanto los médicos y cirujanos que atiendan la última enfermedad como los ministros de culto, tienen esa prohibición porque pueden influir en la decisión del testador de alguna forma, ¿verdad? El notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales. Miren, el notario que autoriza el testamento no puede ser heredero testamentario. Ni sus parientes, ¿verdad? Ni sus parientes. Y tampoco los testigos instrumentales. El tutor, el protutor y los parientes de ellos, si no se hubiere aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueran parientes del pupilo. Miren, el tutor, el protutor y los parientes del tutor y el protutor tampoco pueden ser herederos testamentarios, a menos de que se hayan aprobado las cuentas. Y por último, las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Entonces, miren, todas estas tienen incapacidad para heredar por medio de testamento. En la siguiente clase vamos a ver lo relativo a la representación hereditaria y vamos a empezar a platicar ya de la sucesión testamentaria, ya del testamento. ¿Estamos bien? Entonces, jóvenes, los veo mañana a las 5 de la tarde. Mañana empezamos entonces un poquito antes, ¿verdad? Y muchas gracias y terminamos la clase el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Pasen buenas noches y saludos cordiales a todos. Gracias, Eric. Feliz noche.